Gracias a ti, Jaime, y a Julio por invitarme un año más. Y voy, como dice Jaime, a dar mi visión que en principio pues, está sesgada, como todas las visiones, pero he intentado buscar aquellas cosas que realmente a mí me ha parecido que pueden ser más relevantes de lo que se ha ido publicando durante el año y de lo que se ha presentado en la Academia Americana. Separaré en 4 apartados: esclerosis lateral amiotrófica, miopatías, neuropatías y miastenia. Veréis que está probablemente hipertrofiada la esclerosis lateral amiotrófica, pero es un reflejo de la cantidad de abstracts presentados en la Academia Americana. Como sabéis, es algo que ya está establecido en los últimos años, que la esclerosis lateral amiotrófica y la demencia frontotemporal constituye un espectro clínico patológico, y esto viene sobre todo a raíz de la identificación de DB43 como la proteína patológica identificada en la mayoría de casos tanto de ELA como la forma más frecuente de FTD, con inclusiones ubiquitina positivas, que tanto los pacientes con demencia frontotemporal como los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica comparten sintomatología en una proporción muy significativa, si se busca. Generalmente, a veces pasa desapercibido para los que nos dedicamos al neuromuscular y a veces para los que se dedican a memoria también pasa desapercibido, pero cada vez estamos interconectándonos más. De hecho, mi jefa me dice que igual piensa que me voy a pasar al lado de las demencias porque acaba siendo casi más frecuente. Y como sabéis, ambas pueden presentarse en la misma familia con mutaciones comunes, y en la misma familia puede presentarse casos de demencia frontotemporal o esclerosis lateral amiotrófica sin superposición de ambas. Bueno, esto surge sobre todo a partir de la identificación de DP43 como la proteína que se deposita en las inclusiones en las inclusiones neuronales citoplasmáticas. Se conocía que este era el sustrato común para ambas enfermedades y se identificó finalmente TP43 como la proteína común a ambas entidades, y esto ha cambiado la clasificación patológica de las demencias frontotemporales con este grupo en el cual la proteína fundamental depositada es TP43 y en el que se aloja la demencia frontotemporal. Hay incluso otro grupo en el que la proteína depositada es la proteína FUS, que también comparte sintomatología los pacientes de frontotemporal y esclerosis lateral amiotrófica. Durante este año, uno de los descubrimientos o reportes más significativos, en mi opinión, ha sido la identificación de mutaciones en este gen innombrable, CH, Helix, coil, no sé cuántos. Es un gen que está implicado en el funcionamiento de las mitocondrias y se identificó como causante de la enfermedad en una familia muy extensa de origen francés, en la que concurrían de manera simultánea un fenotipo de esclerosis lateral amiotrófica, de deterioro cognitivo frontotemporal, ataxia cerebelosa, miopatía y hipoacusia. Los pacientes en la biopsia muscular presentaban fibras rojo rotas y presentaban también déficit de fibras negativas para COX, citocromo oxidasa. Además, se constataba una alteración de la cadena respiratoria y un problema de ensamblaje del complejo 5 de la cadena respiratoria. Desde el punto de vista fenotípico, todos los pacientes presentaban alteración cognitiva, excepto los 2 últimos pacientes, y esto concurriendo con afectación de motoneurona, síndrome cerebeloso o a ambas cosas de manera simultánea. Desde el punto de vista histológico, un poco lo que os he explicado: tienen fibras rojo rotas, fibras COX negativas y cúmulo intracelular de lípidos, todo ello muy sugestivo de patología mitocondrial. Bien, además, desde el punto de vista experimental, en los fibroblastos se veía alteración de la cadena respiratoria, alteraciones ultraestructurales de las mitocondrias, y en esta extensa familia se identificó, utilizando una secuenciación completa del exoma, alteraciones en el gen CHD10
y los autores posteriormente, en una cohorte de 21 familias con esclerosis lateral amiotrófica, en las cuales no se había identificado una mutación, identificaron un paciente más con la misma mutación. A partir de aquí ha habido una cascada de publicaciones en las que diversos grupos se han puesto a analizar sus casos en los cuales no tenían una identificación, y esto ha llevado a la identificación en un grupo francés de 3 variantes en 3 probandos no correlacionados, y desde el punto de vista clínico ellos sugerían que los pacientes presentaban una afectación pseudovulvar temprana en el curso de la enfermedad. En total, del grupo de familias y de pacientes testados, pacientes con demencia frontotemporal y pacientes con demencia frontotemporal y esclerosis lateral amiotrófica al mismo tiempo, constituían estas mutaciones el 2,6% de su grupo. Sugerían que la presencia de un síndrome pseudovulvar y una hipoacusia y tosis, que son claramente sugestivas de un problema mitocondrial, podrían orientar para la búsqueda de mutaciones en este gen. Otro grupo americano identifica mutaciones en esta nueva mutación, también en el exon 2, en 2 casos adicionales de esclerosis lateral amiotrófica, y parece que se va perfilando el exon 2 como el responsable de la mayoría de las mutaciones. Esto ocurre también en una cohorte alemana. Y aquí ellos sugieren un fenotipo diferente, en el cual hay un inicio sobre todo de extremidades superiores y con afectación predominante de neurona motora inferior. Por lo tanto, parece ser que algo que era un fenotipo muy bien caracterizado, muy compacto, muy homogéneo, se está desglosando cuando empezamos a mirar series grandes de pacientes. El grupo, posteriormente se identifican nuevas mutaciones diferentes, la mayoría de ellas en el exon 2, estas son las series italianas, fueron presentadas en la Academia Americana, tampoco entraré en más detalles. De manera nacional, pero coordinada desde nuestro hospital, sobre todo por Jordi Clarimont, pues nos lanzamos a investigar la frecuencia de mutaciones en este gen en un grupo grande de pacientes con ELA, pacientes con demencia frontotemporal y pacientes con ambas enfermedades concurrentes. Y los resultados fueron la identificación de 2 nuevas mutaciones, una en un paciente con esclerosis lateral amiotrófica y en un paciente de la cohorte de demencia frontotemporal. El paciente con esclerosis lateral amiotrófica presentaba un cuadro similar al sugerido por los alemanes, en el que el inicio es extremidades superiores y de muy lenta evolución y predominantemente segunda neurona motora, y el paciente de la cohorte de frontotemporal presentaba características de afrasia progresiva no fluente junto con signos parkinsonianos. Un poco esto ya nos da la idea de que el espectro de manifestaciones clínicas es muy amplio en los pacientes con mutaciones en este gen, y se va deshaciendo un poco la idea de que esto correlacionaba con un fenotipo muy bien caracterizado. De manera importante, ninguno de los controles presentaban estas mutaciones, y hay que decir también como crítica que en algunos de los estudios previos no se habían utilizado controles para testar, simplemente se trataba de testar este gen en las familias en las que no tenemos diagnóstico. En lo que hemos hecho nosotros, y que probablemente alguno de vosotros habéis participado enviando muestras, hacemos un resumen de las frecuencias de mutaciones respecto a todos los artículos publicados previamente, y vemos que el porcentaje de mutaciones en pacientes con cada uno de los grupos es muy, muy pequeño. Es lo que nos estamos encontrando en los últimos años. Cada año creo que he traído una nueva mutación de esclerosis lateral amiotrófica, pero los porcentajes siguen siendo muy pequeños. Lo que pasa es que de 1% en 1% probablemente dentro de unos años acabaremos diciendo que la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad genéticamente determinada. Dejando el cromosoma CHCHD10, perdón, el gen CHCHD10, paso a explicar algunas de las cosas que a mí me han parecido interesantes. En este artículo
partiendo de la base que sabemos que una de las alteraciones más frecuentes en pacientes con demencia frontotemporal es la alteración de la afluencia con una consigna, y eso es algo que se utiliza habitualmente en los test de screening. En cambio, en los pacientes con síndrome de segunda neurona motora sin signos de primera implicación, no tenemos muy claro todavía si adicionalmente tienen alteraciones cognitivas. Este grupo se plantea evaluar mediante resonancia funcional la actividad cerebral de los pacientes mientras están haciendo el test, y lo que encuentran es que lo separan en tres grupos, atrofia muscular progresiva, esclerosis lateral amiotrófica, y esto comparado con controles, y ambos grupos de pacientes presentan una alteración de la fluencia, y esto correlaciona con alteraciones en la resonancia funcional en el lóbulo frontal inferior, en el giro frontal inferior, correspondiendo con el área 45 de Brodmann. Concluyen que la resonancia funcional es sensible y es específica para detectar la presencia de alteraciones no motoras en pacientes con síndrome exclusivo de segunda neurona motora, y en conjunto lo que vienen a concluir, que es lo que me parece probablemente más interesante, es que estos pacientes que caen fuera de la categoría de esclerosis lateral amiotrófica porque no tienen signos de primera neurona motora y por lo tanto no pueden ser diagnosticados de esclerosis lateral amiotrófica, sabemos desde hace mucho tiempo por estudios patológicos que, aunque no tengan signos de primera, en los estudios neuropatológicos vemos alteración del tracto corticoespinal, y este estudio viene a corroborar que además pueden tener alteraciones no motoras centrales, lo cual podría hacernos replantear la clasificación y los criterios diagnósticos a la hora de manejar los pacientes. Y luego, por otra parte, muy importante, la identificación de alteraciones cognitivas o centrales en estos pacientes, porque es algo que puede condicionar a la larga la toma de decisiones con estos pacientes a la hora de decidir ventilación o alimentación por sonda. Este otro grupo, esto ha sido publicado en Neurology durante el transcurso del último año. Sabéis, pues lo acabamos de comentar, que el diagnóstico de la enfermedad se basa en la historia clínica, en el examen neurológico, en la progresión de los síntomas y en el estudio electrofisiológico. Pero no tenemos un biomarcador diagnóstico de la enfermedad. Este grupo se plantea la posibilidad de hacer estudios PET con fluorodesoxiglucosa para intentar identificar si esto podría ser un marcador de diagnóstico de la enfermedad. Para ello se realizan estudios a 195 pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y 40 controles, dividiendo los pacientes en grupos espinales, vulvares, y lo que detectan es un hipometabolismo en lóbulo frontal, motor y córtex occipital, y un hipermetabolismo en el tronco del encéfalo y en el polo temporal y en el hipocampo. Lo que realmente discrimina de manera más clara, aunque ambas cosas discriminan, es la afectación del córtex premotor, y esto discrimina con una sensibilidad y una especificidad muy alta, y por lo tanto proponen que esta exploración podría ser un posible biomarcador diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, es algo que necesita validarse en el futuro. Otro de los descubrimientos relevantes, en mi opinión, durante este año ha sido la identificación de alteraciones en este nuevo gen, más que por el hecho de tener un nuevo gen, por el enfoque que se ha realizado. Supongo que con frecuencia veréis ahora en los artículos que se hace una secuenciación completa del exoma y se identifica el gen. Esto es difícil en la mayoría de casos, pero puede ocurrir. Se puede utilizar esta tecnología para identificar genes causantes de enfermedades, pero la mayoría de las veces es muy complejo, especialmente en enfermedades que se inician en edades avanzadas, porque no hay muestras de familiares para hacer estudios de segregación.
Y como sabéis, secuenciar un exoma genera una enorme cantidad de variantes que hay que corroborar si se trata de mutaciones causantes de enfermedad o no. Este grupo multicolaborativo en el que han participado algunos grupos españoles, lo que se plantea es realizar un exoma de 363 casos index y a partir de toda esta información hacer como un estudio de segregación dentro de ese grupo, eliminando aquellas variantes que no son comunes y llegan a la identificación de una variante en este gen, y es un gen que está implicado en el mantenimiento del citoesqueleto. Por lo tanto, tenemos un nuevo mecanismo probablemente para intentar explicar todo lo que ocurre en la esclerosis lateral amiotrófica. Posteriormente, el mismo grupo analiza 272 muestras de esclerosis lateral familiar y se identifican, creo, 2 nuevos casos. Y desde el punto de vista clínico son pacientes con un inicio espinal, con una esclerosis lateral amiotrófica y con afectación de primera y segunda neurona motora, que es un poco como no decirnos nada, porque es lo que tienen con mayor frecuencia los pacientes. Por lo tanto, es un nuevo gen a tener en cuenta, pero tampoco podemos correlacionarlo con un fenotipo específico. De todas maneras, lo que me parece importante de este artículo pues es el hecho de que parece implicar un nuevo mecanismo en el desarrollo de la fisiopatogenia de la enfermedad y sobre todo es un nuevo enfoque para buscar alteraciones genéticas causantes de enfermedad en enfermedades de baja frecuencia. Este para mí es uno de los trabajos más importantes o más interesantes, al menos, publicados durante este año. Ha sido publicado en Lancet Neurology por el grupo de Londres y hace un cambio de enfoque, no diría radical, pero muy diferente al estudio epidemiológico y nos da conclusiones que, en mi opinión, pueden ser muy útiles. Lo que hacen básicamente es aplicar los estudios que se hacen en la epidemiología del cáncer a la esclerosis lateral amiotrófica, y esto lo fundamentan en el hecho de que ambas enfermedades comparten cosas importantes. Una es el inicio en las edades tardías, otra es la progresión rápida desde que se inicia la enfermedad, la afectación de un tipo particular de células y una heredabilidad muy compleja en la que hay pacientes que tienen historia familiar que puede ser de primer grado o que puede ser de segundo grado hasta en el 20%. Utilizan un modelo matemático que soy incapaz de, no ya de explicar, de entender, pero la conclusión es que probablemente la enfermedad desde el punto de vista epidemiológico sigue un proceso multiescalonado. Para eso utilizan datos de estudios poblacionales muy grandes realizados en Europa. De lo que se trata es de calcular las incidencias ajustadas por sexo. Lo hacen separadamente por cada registro y lo hacen en conjunto, y ven que en cada uno de los registros, al aplicar la fórmula, lo que obtienen es una curva que correlaciona el logaritmo de la incidencia ajustada por edad con el logaritmo de la edad. Este es un ejemplo de lo que ocurre en la esclerosis múltiple aplicando estas fórmulas, y lo que nos viene a decir es que la esclerosis múltiple no sigue este modelo como a priori podrías esperar, pero sin embargo en la esclerosis lateral amiotrófica ocurre este modelo, que lo que quiere venir a decir es que además el cálculo les da un valor aproximado de 6 pasos necesarios para desarrollar la enfermedad. Y lo que quiere venir a decir este modelo es que la enfermedad no se desarrolla de una manera directa, sino que probablemente necesita que ocurran ciertos factores. En este sentido, generalmente se interpreta que las mutaciones en un único gen pueden ser causantes de una enfermedad, pero en la esclerosis lateral amiotrófica esto no explica por qué esta enfermedad aparece de manera tardía. Para ello se han propuesto diferentes explicaciones. La básica y fundamental es que el cúmulo de proteínas en la neurona necesita un tiempo suficiente para llegar a ser tóxico. Esto es una hipótesis atractiva, pero que no ha sido comprobada, y tampoco explica la variabilidad genética y tampoco explica la variabilidad en la edad de inicio. La variabilidad
genética fenotípica, el hecho de que algunos pacientes presentan frontotemporal y otros pacientes presentan esclerosis lateral amiotrófica teniendo la misma mutación, y sobre todo la variabilidad respecto a la edad de inicio, incluso en pacientes con la misma familia. El hecho de identificar una mutación causante de enfermedad podría ser un modelo de un paso. Hay esta mutación, tienes esta enfermedad y eso es suficiente para desarrollarla, pero todas estas dudas respecto a la fisiopatogenia y la presentación de la enfermedad no se pueden explicar de esta manera, y ya de entrada esto sugiere que como mínimo estamos ante un modelo de 2 pasos. Este modelo lo que nos dice es que hay 6 pasos y que probablemente es necesaria no solo una susceptibilidad genética, sino una exposición a ciertos factores ambientales. En mi opinión, esto es algo muy importante porque puede cambiar nuestro enfoque a la manera de enfrentarnos, no solo a entender, sino a identificar cuáles son estos factores que hacen que se desarrolle la enfermedad en un grupo concreto de pacientes. Bien, pasando a las neuropatías, vaig bé? Sí. Pasando a las neuropatías, sabéis que la CIDP, la polirradiculoneuropatía desmielinizante crónica inflamatoria, a partir de ahora CIDP, es clínicamente heterogénea, generalmente tiene un patrón electrofisiológico de desmielinización adquirida, y probablemente lo más importante, no ya para los que nos dedicamos, sino para todos vosotros, es que es potencialmente tratable. Tiene una respuesta variable, pero es potencialmente tratable porque hay una inmunopatogenia que hasta hace un par de años ha sido sospechada y no había sido confirmada de manera definitiva. Y eso, la inmunopatogenia sospechada básicamente se sustentaba en el hecho de que es una neuropatía potencialmente tratable y responde de manera muy favorable y con una frecuencia alta. Sin embargo, no habíamos identificado hasta hace poco la presencia de una respuesta inmunológica y que constituyese una correlación clínico-inmunológica. En los últimos años, y creo que esto ya lo presenté hace un par de años, la atención se ha dirigido hacia el nodo y el paranodo, buscando la presencia de anticuerpos que actúen a este nivel. Y en este sentido, también presenté aquí hace 1 o 2 años este trabajo realizado en nuestra unidad, pero que establecía una correlación clínico-inmunológica. Se detectaba la presencia de anticuerpos antineurofascina 155 y además esto correlacionado con un cuadro clínico muy consistente y muy fácil de identificar, con una neuropatía predominantemente distal, con afectación de profunda y con temblor, y con una mala respuesta a inmunoglobulinas. Esto constituía ya una correlación clínico-inmunológica. Y posteriormente también hemos identificado la presencia de anticuerpos contra contactina, también correlacionando con un cuadro clínico que tiene ciertas peculiaridades. Insistimos, no es que insistamos, es que sale así, es que no hay una buena respuesta a inmunoglobulinas y tienen un curso agresivo. Y en estos casos los pacientes tienen anticuerpos que reconocen la región paranodal. Por lo tanto, este esquema que hasta hace un par de años estaba vacío, pues ahora probablemente ya podemos empezar a constatar, aunque en una frecuencia muy baja, la presencia de anticuerpos que demuestran que hay una respuesta inmunológica dirigida contra el nervio. A partir de esto, este año se ha publicado una serie enorme. Veis que la frecuencia que nos salía a nosotros era de 7% de pacientes con estos anticuerpos, correlacionando con la clínica, pero el grupo de Yuki ha estudiado la presencia de estos anticuerpos y las características clínicas en 533 pacientes, encontrando también frecuencias muy bajas, 2,4%, y desde el punto de vista clínico, estos pacientes presentaban un inicio subagudo de los síntomas de manera similar a lo que ocurría con los pacientes en los que nosotros detectábamos la presencia de anticuerpos. Esto concordaba de manera bastante importante. Sin embargo, ellos lo que encuentran es que todos los pacientes que tenían estos anticuerpos tenían una ataxia, cosa que únicamente ocurría en uno de los pacientes en los que habían sido reportados previamente. Y también encuentran pues, que los pacientes tienen una pobre respuesta a inmunoglobulinas. Traigo esto porque me parece, primero, que es importante identificar un biomarcador de la enfermedad.
aunque sea en un grupo muy pequeño de pacientes, pero que además correlaciona con características clínicas y de respuesta a tratamiento que son importantes de identificar y que pueden guiar a la hora de manejar a estos pacientes. Esto es uno de los trabajos presentados en la Academia Americana, es un trabajo retrospectivo en el que se analizan los regímenes de tratamiento de los pacientes con CIDP. Y la intención del trabajo es evaluar qué ocurre a largo plazo con los pacientes, porque algunos pacientes con CIDP parecen estar o curados o desarrollar un síndrome un contexto en el que ya no responden al tratamiento. En un grupo de 72 pacientes con CIDP, que no es poco, y con pacientes, un 26% con criterios definitivos, lo que hacen es iniciar el tratamiento habitual, a las dosis habituales de 2 gramos por kilo, pero ir disminuyendo progresivamente hasta llegar al 50% y a partir de aquí intentar parar para ver qué ocurre. La cosa curiosa y que me parece relevante del estudio es que ven que 19 pacientes no eran respondedores, sin embargo 10 de ellos continuaron con el tratamiento a pesar de no ser respondedores. Y la comparación entre los pacientes a los que se suspendió el tratamiento por no ser respondedores o los que seguían haciendo tratamiento es que no había diferencias entre ellos, ¿no? Y la conclusión es algo que intuimos todos un poco en la práctica clínica, y es que algunos pacientes están sobretratados y que probablemente podríamos ahorrar el tratamiento, pero es algo a tener en cuenta, pero que necesita pues corroboración. En este trabajo, también presentado en la Academia Americana, simplemente es una nueva opción terapéutica, el bortezomib, para aquellos pacientes con CIDP que es refractaria a los tratamientos habituales. Si lo leéis con detalle, en los abstracts está, veréis que el efecto es modesto, pero estamos hablando de un grupo de pacientes que son refractarios a los tratamientos habituales, son el 20% aproximadamente del global de los pacientes. Vale, en este trabajo se plantean analizar por qué algunos pacientes con CIDP no responden a las terapias estándar. Se ha dicho que probablemente es por inmunosupresión inadecuada o por errores diagnósticos, y lo que hacen es una revisión retrospectiva, y lo que me ha parecido curioso es que para ellos una de las causas fundamentales o importantes por la que no responden al diagnóstico son errores diagnósticos, y me ha parecido curioso que el 22% de los pacientes remitidos a una unidad especializada como refractarios a tratamiento fueron diagnosticados de esclerosis lateral amiotrófica. Claro, entonces les sale que la debilidad muscular distal diferencia mucho entre los pacientes que realmente tienen una CIDP y los que tienen otra cosa, la presencia de reflexia y la afectación de fibras sensitivas gruesas. Por otra parte, los pacientes que no respondían a tratamiento pero eran diagnosticados correctamente mejoraban generalmente aumentando la dosis de inmunoglobulinas, añadiendo ciclofosfamida o fludarabina. Es algo probablemente a tener en cuenta con respecto al manejo. Esto es un trabajo retrospectivo en el que evalúan si esa pregunta que nos han hecho a todos desde la UCI de Guillain-Barré no ha mejorado, ¿qué le hago?, ¿no? Retrospectivamente miran a aquellos pacientes que han necesitado una segunda terapia, inmunoglobulinas, recambios plasmáticos o esteroides, y lo que concluyen es que no hay evidencia de que utilizar una segunda tanda o un segundo tratamiento sea efectivo, y probablemente se necesitan estudios prospectivos más amplios. En cuanto a la miastenia gravis, el grupo italiano se plantea valorar la relación entre la especificidad de anticuerpos. Sabéis que el 85% tienen anticuerpos antiacetilcolina, un 10% aproximadamente anti-MuSK y el resto son dobles negativos. Lo que quieren valorar es
qué relación tiene esto con las características clínicas básicas y el pronóstico de la enfermedad. Y bueno, les sale algo que un poco ya sabíamos todos, ¿no? Lo único es que es un estudio muy amplio con muchos pacientes y lo que hace es corroborar lo que pensábamos, ¿no? Que el inicio clínico y el nivel de empeoramiento máximo es peor en pacientes con miastenia mus, que la implicación vulvar es también muchísimo más frecuente en pacientes con miastenia mus, la insuficiencia respiratoria, y que la remisión completa es mucho menos frecuente en pacientes con miastenia mus, y por lo tanto los anticuerpos anti-mus identifican un patrón clínico distinguible y que es además más grave, es una de las formas más graves de la miastenia desde el inicio y más difíciles de controlar porque la remisión completa es difícil de conseguir. Este otro grupo evalúa la presencia de anticuerpos antiagrin, una proteína de la matriz extracelular esencial para la formación y el mantenimiento de la unión neuromuscular. Lo hacen en una cantidad importante de pacientes, pero son pacientes con anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, anti-MuSK y dobles negativos. Y encuentran 5 pacientes positivos, pero todos ellos comparten simultáneamente reactividad frente a otras moléculas relacionadas con la miastenia. El suero de los pacientes reconoce la unión neuromuscular, pero sin embargo los mismos autores reconocen que probablemente es el otro anticuerpo, el MuSK o el receptor acetilcolina. Ellos concluyen, aunque yo tengo mis dudas, es que agrina puede ser una nueva proteína diana en la miastenia gravis. Sin embargo, en todos los pacientes se detectan los anticuerpos combinadamente con reactividades diferentes. Bueno, creo que voy justo de tiempo y voy a saltar estas 2 diapositivas. Esta simplemente es un análisis retrospectivo de micofenolato que ha fallado en 2 estudios randomizados controlados y es un estudio retrospectivo de qué ocurre con los pacientes a los que se les quita el micofenolato, y lo que ven es que los que se les quita empeoran de manera más frecuente a aquellos que siguen haciendo el tratamiento. Y respecto a las miopatías, la verdad es que hay poco, pero hay 2 cosas que me parecen importantes. Sabéis que la miositis por cuerpos de inclusión es una forma de miopatía en la cual la fisiopatogenia es mixta, inflamatoria, degenerativa, pero hay evidencia de que hay un proceso inflamatorio, tiene un patrón histológico característico con la presencia de vacuolas ribeteadas y clínico con afectación de flexores de dedos, cuádriceps, asimétrico. Pero hay una cosa muy importante, es que a pesar de evidencia de proceso inflamatorio es refractaria a la mayoría, a todos los tratamientos ensayados, excepto probablemente de manera muy leve las inmunoglobulinas. Y en este grupo lo que se plantean es tratarlos con bimagrumab, que es un anticuerpo monoclonal que bloquea una vía de mantenimiento del trofismo muscular. Y lo que encuentran es que los pacientes no solo desarrollan un aumento del volumen y de la masa total, sino que además mejoran en los test que utilizan para evaluar la respuesta clínica y por lo tanto es un potencial tratamiento, pero es un tratamiento en una enfermedad en la que todavía no tenemos soluciones. Y esto es un tratamiento retrospectivo en el que se evalúa las inmunoglobulinas en la miositis por cuerpos de inclusión. Sabemos que pueden funcionar parcialmente, pero los ensayos siempre han sido con tiempos cortos y esto es un estudio retrospectivo en el que se evalúa el tratamiento en mantenimiento y la conclusión es que además de la mejoría temporal, estos pacientes mantienen la capacidad de ambulación durante un tiempo más prolongado que aquellos a los que no se les pone inmunoglobulinas de manera regular. Y este es el último, es un estudio también retrospectivo, pero es una serie muy importante de pacientes con miopatía necrotizante autoinmune, una entidad descrita hace relativamente poco, en la cual las características clínicas y electrofisiológicas sugieren un proceso inflamatorio.
histológicas también, un proceso inflamatorio y que está relacionado básicamente con la toma de estatinas, procesos paraneoplásicos asociados a enfermedades del tejido conectivo y del cual tenemos poca información respecto a la respuesta y las características clínicas porque no es muy frecuente. Sin embargo, este grupo reporta 63 pacientes y da una descripción bastante detallada en la que predomina una debilidad proximal de cinturas. Algunos pacientes tienen debilidad distal, algunos tienen disfagia y algunos tienen afectación respiratoria. Un porcentaje significativo estaba tomando estatinas al inicio, aunque he de decir que algunos lo desarrollan sin tomar estatinas, incluso la presencia de anticuerpos anti-HMG. Otros pacientes tienen enfermedad del tejido conectivo, se presenta con cecas altas y con una frecuencia no despreciable los pacientes tienen anticuerpos anti-SRP. Y una de las conclusiones importantes es que los pacientes que van mejor son aquellos en los que se es muy intensivo con el tratamiento desde el inicio, combinando inmunoglobulinas y corticoides. Creo que está bien porque da una visión bastante precisa en un grupo muy amplio de pacientes, porque hasta ahora pues, los datos que tenemos son de series bastante limitadas. Y yo creo que con esto es suficiente. Muy bien. Muchas gracias, Ricard. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, no sé lo que estaban haciendo en el estudio. Aumentar respecto a lo que están llevando. La dosis habitual, no tengo más detalles sobre eso, pero la dosis habitual son 2 gramos por kilo. No sé lo que hicieron ellos en concreto. O a veces no es aumentar la dosis, es aumentar la frecuencia. Es que hay que ir jugando con eso, dosis y frecuencia. Generalmente nosotros lo que hacemos es disminuir la dosis, como el otro estudio retrospectivo que decía vamos disminuyendo hasta el 50% y después incluso paramos a ver qué ocurre, ¿no? Yo primero... a ver, la CIDP si necesita inmunoglobulinas de manera seguida, yo lo que te aconsejo es pasar a Cortis. Ciclosporina. Sí, no, pero tienes razón. Hay pacientes que necesitan inmunoglobulinas porque no responden a otra cosa o por lo que sea, ¿no? Yo lo primero que hago es fijar cuánto le duran. Si le duran 3 meses, no se las voy a poner cada mes. Y a partir de aquí, disminuir la dosis de cada infusión. Sí. Julio. ¿Hay alguna pista, Ricard, de los factores ambientales y en la ELA, me refiero? No. Te lo preguntan, y en relación con esto, ya veo que no estás muy al día, porque estos días ha salido la noticia en los medios de comunicación de que la ELA es por hongos, o sea que... Entonces... Es que no veo la tele. Ahora hablando en serio, sí, ¿quieres sí. hacer algún comentario? Porque eso ha salido publicado y ha sido sí, noticia, no solo noticias, sino que los enfermos en la consulta, a mí, por ejemplo, ya me lo están preguntando. Sí, bueno, respecto, que si me doy el tratamiento. Respecto a esto te explicaré, no sé si es una anécdota, pero yo me enteré de esto por mi madre. con lo cual... con todos los respetos para mi madre, pero no es mi fuente de información habitual, y me dijo, ¿qué piensas de esto que ha salido en la tele? Y yo era absolutamente alieno a esto. Entonces, pero luego han venido los pacientes preguntando, radio, periódicos, pero han venido los pacientes preguntando, entonces yo entré al artículo, pero lo leí en diagonal. A mí me parece que tiene... conceptualmente tiene lagunas y... No creo que pueda tomarse muy en serio, ¿no? O sea, todo el mundo tiene hongos. Los mires donde los mires, los van a tener, ¿no? Como vamos un poco así justos de tiempo, ahora aprovecho yo y te pregunto, al hilo de los hongos, pues escucha, el consumo de estatinas es muy habitual, ¿no? Realmente hay, y por otra parte, pues en el Parkinson resulta que previene.
Que hay un efecto de clase, todas son iguales, hay una relación con la dosis, hay una relación con la duración del tratamiento, es mejor buscar otro tipo de alternativa. A ver, dada la frecuencia que se ve. Bueno, la frecuencia que toman para la cantidad de estatinas que se prescriben, la miopatía necrotizante es absolutamente infrecuente. Y lo que se ve es que pacientes con miopatía necrotizante toman estatinas y ese subgrupo tiene unas características histológicas concretas y tienen anticuerpos antihidroximetilglutaril-CoA. Pero hay pacientes con esas características histológicas que tienen anticuerpos que no han tomado estatinas. Yo pienso que ante la presencia de CKs altas, en principio, depende del nivel, no es necesario suspender el tratamiento, pero estamos hablando de pacientes que hacen debilidad muscular, con hipercecaemia alta y que responden bien al tratamiento inmunosupresor y que la biopsia constata no una miopatía necrotizante, que es lo que veíamos a veces antes con las estatinas, sino una miopatía inflamatoria. Hay infiltrados inflamatorios, hay expresión de clase 1, es un subgrupo y hay que identificarlo bien. Pero ahora estamos haciendo más biopsias en pacientes con hipercecaemia y estatinas porque ves esto, ¿no? Antes le decíamos las deja y dentro de 6 meses la volvemos a mirar. Muy bien, pues muchas gracias, Ricard. Pasamos a la siguiente ponencia.